Bienvenidos a edición especial, esto ya está en marcha. 6:59 de hoy, 13 de febrero del 2026. Mañana es el día de San Valentín y espero lo pasen con quien más quieran, más amen, ese otro especial, esa otra persona especial. Y hoy estoy en otra posición en mi mesa porque tenemos un debate. Más que un debate formal en términos tradicionales, es un cotejo de ideas entre dos candidatos a la Cámara de Diputados. Por un lado va a estar con nosotros Gino Román de Perú Libre y por el otro Frank Skreklek de Renovación Popular. Nos prepara una lista de temas que quisiéramos abordar con ellos porque claramente son de pensamientos en la mayoría de cosas, diría yo, absolutamente contrarios. Así que ese debate va a estar interesante. Y yo quiero empezar refiriéndome a la comunicación que ha dado a conocer hoy la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país y puntualmente el embajador Bernie Navarro, porque en medio de la controversia generada por la carta que me fuera enviada el día domingo pasado por la empresa estatal china COSCO Shipping, que yo mostré acá y a la que respondí, una carta subida de tono, una carta intimidatoria, ¿no? Que buscaba una serie de cosas que no eran razonables. Un intento de silenciarnos. El embajador de Estados Unidos se ha pronunciado en defensa de la libertad de prensa, advirtiendo lo que ha denominado la exportación de la censura por parte del régimen de Pekín, por parte de la República Popular China. Como recordarán ustedes, la polémica se originó luego de que yo cuestionara públicamente el reciente fallo del Poder Judicial que impide que Ocitran aún fiscalice el puerto de Chancay, una infraestructura construida efectivamente con capitales chinos y considerada estratégica para el comercio nacional y regional, desde luego. Bueno, tras esas declaraciones, tras esos cuestionamientos, yo recibí la carta de COSCO Shipping y en ese contexto, como ha ido escalando día a día, el embajador Navarro ha compartido en su cuenta oficial y en el de la embajada también, hay que decirlo, un post mío, en el que yo difundía el artículo de La Abeja titulado La mordaza china. Al hacerlo, el representante del presidente Trump en el Perú mencionó lo siguiente: la prensa es el cuarto poder de la democracia y está protegida por nuestra Constitución. La libertad de expresión es parte de nuestros valores. Es peligroso, aunque no sorprendente, ver a China exportar la censura. El mensaje ha sido interpretado como una acción de respaldo, como una demostración de solidaridad, como un espaldarazo, como un respaldo explícito a lo que venimos viviendo aquí, a lo que vengo padeciendo yo esta semana, mi equipo y también mi familia, por supuesto. Una señal política frente a lo que algunos con toda razón han considerado un amedrentamiento contra voces como la nuestra, que son críticas del régimen chino, de cómo se dio la serie de pasos para que se diese ese puerto en Chancay. Y seguimos recabando información, porque esta noche, ¿se acuerdan que anoche vino Verónica Zambrano, la presidenta de Ocitran, y nos confirmó que existía otra empresa en la selva que tenía la misma designación por parte de la APN, la Autoridad Portuaria Nacional, la misma autorización administrativa para operar como empresa 100% privada, pero es de uso público, se dirige al público. Sin embargo, esa sí es fiscalizada y regulada por Ocitran. Bueno, la empresa se llama Logística Peruana del Oriente y esta noche les voy a contar algo de lo que hemos encontrado al verificarla, porque eso cambia y se trae abajo, ¿no? Totalmente la narrativa. Y plantea una pregunta. ¿Es el puerto de Chancay
realmente una excepción jurídica en el Perú? La narrativa de Costco Shipping y de todos aquellos que defienden su falta de regulación por parte de Ocitran se va a caer por su propio peso cuando miremos hacia nuestra Amazonía con este ejemplo de esta empresa que le voy a dar. El argumento central para blindar a Chancay ha sido su naturaleza privada. Es mi terreno, es mi inversión, por lo tanto el regulador no tiene por qué intervenir en mis tarifas, en mi predio, en mi todo, ¿no? Sin embargo, este argumento ignora un precedente actual, plenamente operativo. Es el caso del puerto Logística Peruana del Oriente en Pucallpa. El terminal de Pucallpa, que pertenece al Grupo Romero, comparte el mismo ADN legal que Chancay. Es decir, no es una concesión del Estado, no hay un contrato de concesión. Nació de una habilitación administrativa de la autoridad portuaria sobre un terreno privado y con capitales 100% privados. Pero hay una diferencia fundamental. Pucallpa sí es regulado por Ocitran. La pregunta salta por sí sola. ¿Por qué en un lado sí y en el otro no? La ley es clara. Cuando un privado decide prestar servicios a terceros, se convierte en un servicio de uso público. Al abrir sus puertas al mercado, el puerto tiene la responsabilidad, porque la adquiere, de ser supervisado para evitar abusos de posición, de dominio y garantizar tarifas justas y que los usuarios no quedemos desprotegidos. Como lo explicó claramente Verónica Zambrano anoche, porque Ocitran no existe para nada. Hay una razón de ser ahí y la ley es para todos. Lo que estamos viendo en Chancay no es una defensa de la titularidad ni de la propiedad privada. Estamos atestiguando la creación de un privilegio injusto. Mientras el puerto de la Selva cumple con la supervisión de Ocitran bajo las mismas condiciones de origen, al gigante asiático se le otorga un pase libre, que rompe desde luego la unidad de nuestro sistema regulatorio. Si el precedente de Logística Peruana del Oriente demuestra que la propiedad privada no es un escudo contra la regulación cuando se sirve al público, ¿por qué, nos preguntamos, desde este humilde programa, con Chancay se mide con una vara distinta? No se trata de atacar la inversión, sino de exigir que las reglas de juego sean iguales para todos, desde el Ucayali hasta el Pacífico, en el caso de Chancay. Más aún cuando hay capacidades de soberanía en juego, de defensa, de inteligencia, etcétera, porque Ocitran también verifica los softwares, lo que recaban los escáneres, etcétera, lo dijo claramente la presidenta anoche. ¿Por qué los chinos no quieren que se vea eso? ¿Qué hay para esconder ahí? ¿A quién se le estaría compartiendo esa sensible información? Porque si la excusa es que somos privados y al 100%, no son privados, ¿no? Porque los capitales estatales de una dictadura comunista totalitaria jamás podrían ser considerados capitales privados. No lo son. Privados justamente privado. Si la excusa es, soy 100% privado, ¿por qué a un puerto nacional de capitales, esos sí privados, al 100%, porque ahí sí regula? ¿Y por qué no va a regular al otro? Porque esa es la narrativa que están... Por eso es que en la carta pretenden llevarme hacia el terreno legal, netamente. Cumplimos con tal, autorización administrativa tal, y el fallo en primera instancia, porque los predios... No. Ese no es el tema acá. Esperamos que sea revocada esa decisión de primera instancia por un juez provisional que aparte tiene algunos cuestionamientos en su contra también ese magistrado. Esperemos que sea revocado y si no que llegue hasta el TC a través de una demanda competencial en contra del Poder Judicial, en este caso, entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Bueno, lo cierto es que recibimos con mucha gratitud y humildad este pronunciamiento del embajador y, como lo dije ayer,
el torpe proceder de Costco ha derivado en esto. O sea, ya hay tensión escalada, ¿no? El congresista Héctor Valer Pinto, hablando de esto, ha enviado el oficio 359-2025-2026 a la Procuradora General del Estado, la doctora María Aurora Carhuajulca, solicitando con carácter de urgencia un informe detallado sobre las acciones adoptadas por el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado en defensa de la soberanía nacional en el terminal portuario de Chancay, administrado por la empresa Costco Shipping Ports Chancay Perú S.A., como sabemos. La solicitud se produce tras el reciente fallo del primer juzgado constitucional de Lima. Juan Carlos Núñez Matos se llama el juez que está a cargo, que ordena a los Citran abstenerse de ejercer sus facultades. O sea, es loco lo que estamos viviendo acá. Sus facultades propias de regulación, supervisión, fiscalización y sanción respecto a las operaciones de la referida empresa en el puerto de Chancay. Para el parlamentario Valer, esta decisión judicial no solo vulnera el marco normativo de los organismos reguladores, sino que pretende crear un enclave de exclusión de control estatal. Bueno, la opinión de Valer es particularmente relevante porque él lideró la comisión de la cual fue parte Gerí, que investigó el caso de 93 empresas chinas que habían ganado. 93 casos, licitaciones con el Estado. O sea, conoce algo del tema, ¿no? Si esto se consuma, se debilita por consiguiente la soberanía jurídica del Estado, las capacidades técnicas del Estado, sobre una infraestructura estratégica nacional. Vuelvo con lo que comentó Verónica Zambrano anoche. Un puerto, un megapuerto de uso diverso, no un puerto para embarques y desembarques como es el puerto de Coixco en Ancash, no. Un megapuerto de estas características no es como si yo tuviera una tienda de zapatos, pues, o como ella dijo, una bodega, o un supermercado, o una cochera. Estamos hablando de infraestructura crítica. Por eso ha sido el seguimiento tan detenido que le hemos hecho y que le seguiremos haciendo. Porque se trata de algo que tiene implicancias con nuestra soberanía, con transferencia de información sensible, con favoritismos, con despliegues potenciales de embarcaciones militares, con capacidades de uso tecnológico militar en pos de la República Popular China en este caso, cosas que nos pueda comprometer. Por eso lo hacemos. No lo hacemos por motivos que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces Valer dice, estamos ante una situación que exige una respuesta inmediata y contundente por parte del Estado. No se puede permitir que una infraestructura crítica opere al margen del sistema regulatorio nacional. Para mí todo esto ha estado fríamente calculado desde hace muchos años. Han comenzado comprando los predios, se hicieron de los predios, sabían que les iba a llegar esa autorización. ¿Por qué tenían tanta certeza? ¿Con quién se reunían? ¿Quién era el amigo de la RPC aquí, para que supieran ya con tanta antelación que les iba a llegar eso, para que se sientan tan confiados, para que derivaran esto y para que tuvieran tanta confianza en que luego no iban a ser fiscalizados por la autoridad competente para ello, ¿no? 7:13 en el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal y sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo de nuestro país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Quiero mencionar también que el presidente Trump, por más de que la situación de Gerí se complica, y ya voy a comentar lo de la recabación de las 7 mociones de censura en su contra. Ahora, el presidente Gerí ha recibido del presidente Trump una invitación para una cita de alto nivel el próximo 7 de marzo
permítanme leerles algo de lo que dice la nota de prensa. El presidente de la República, José Gerí, ha sido invitado por su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a participar en la cumbre de alto nivel que reunirá a diversos mandatarios de América Latina y el Caribe. El encuentro está programado para el 7 de marzo en la ciudad de Miami, Florida. Esta cita se perfila como el primer foro regional de líderes del hemisferio occidental bajo el actual mandato estadounidense. Según se tiene previsto, el evento contará con la participación de los jefes de Estado de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, entre otros líderes de la región. El foro tiene como propósito fortalecer los lazos de cooperación estratégica en materia de seguridad, promoviendo objetivos de desarrollo compartido y estabilidad democrática. La invitación cruzada al Perú se produce en el marco de la conmemoración del bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones y refleja una trayectoria de amistad fundamentada en valores compartidos, respeto mutuo y una agenda bilateral orientada al beneficio de ambos pueblos. Bien, esa nota pertenece al compendio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yendo ahora sí al pleno extraordinario que ha sido aprobado ya, se ha convocado formalmente a sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de la República para el próximo martes 17 de febrero de 2026, en el marco del periodo anual de sesiones 2025-2026, con un único punto central en la agenda: el debate y la votación de 7 mociones de censura presentadas contra el presidente del Parlamento, José Enrique Gerí Oré, quien actualmente ejerce la presidencia de la República, como sabemos, por sucesión constitucional. La moción será conducida por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, y abordará las mociones números 21240, 21241, 21247, 21251, 21256, 21257 y 21284, presentadas entre el 21 y el 27 de enero de este año por congresistas de diversas bancadas y no agrupados. Yo ya he dado mi opinión. Las iniciativas coinciden en cuestionar la idoneidad ética, política e institucional del titular del Parlamento para continuar en el cargo. Yo aquí voy a cuestionar, me parece, bueno, no estoy de acuerdo con la salida de Gerí, ya lo he dicho acá, como no estuve de acuerdo con que se vaya a Dina Boluarte tampoco en su momento. Esto es una locura lo que está pasando aquí, pero no correspondería la figura de la censura, en mi opinión, porque el cargo que está ejerciendo Gerí, nos guste o no, en lo que está en funciones es en el cargo de presidente de la República, y para removerlo de ese cargo habría que vacarlo. ¿Por qué digo esto? Porque es cuestionable y altamente conveniente para el Congreso que solamente se requiera 66 votos, si es que van todos, ¿no?, los 130, porque es mayoría simple de los que votan, de los votantes, de los asistentes o de los no asistentes, pero que voten. O sea que podría censurársele a Gerí con menos de 66 votos, con menos de 60 inclusive. Vamos a ver cuántos se dignan ir a participar de esta sesión. No estoy de acuerdo, me parece muy conveniente para el Congreso esa figura, y aparte se va a reemplazar, se va a reponer solamente la figura de la presidencia de la mesa directiva si se utiliza la censura como mecanismo de remoción, cuando los entendidos en materia constitucional han convenido en que correspondería a la vacancia porque ya es presidente de la República, no está ejerciendo de parlamentario en este momento. ¿A quién van a poner ahí? A 9 semanas, 2 meses para votar. ¿A quién van a poner ahí? Porque, ojo, no se elige totalmente otra mesa directiva, y tampoco es que entra Rospigliosi, como muchos están diciendo. Si se le censura, porque hay 7, no hay ni una sola moción de vacancia. O sea, hay un acuerdo en que salga como sea, y para ello le han puesto la figura de la censura. A mí me parece una locura lo que está pasando, me parece que ya es una tomadura de pelo al país total, un mensaje de precariedad
rotundo a las afueras internacionales desde nuestro país, que justamente está procurando saltar, recuperarse nuevamente económicamente, captar inversión, crecer, reducir brechas, reducir pobreza. Yo no sé, sinceramente, ya no sé ni cómo se puede comentar esto. O sea, cuando digo que se fijen bien en cómo van a votar la siguiente elección, escúchenme, ya lo he dicho acá, lo vuelvo a decir, el cargo de presidente, o sea, la política no es una empresa privada. Oye, no me gusta cómo tú estás gestionando, lárgate de acá de tu casa y te voto. No, no es así. Y si queremos ser un país consolidado, serio, luego, en algún momento tenemos que entender e interiorizar esto. O sea, lo que hemos comenzado desde el 2016 tiene que terminar. No es así. Hay inseguridad, se va el presidente de la República, hay que vacarlo, se va a su casa. No es así. A mí me resulta esto indignante, sinceramente. Por otro lado, otro tema que quiero comentar, son las 7:20, es que el premier Álvarez se ha referido a la próxima compra de los aviones, los 24 aviones caza solicitados desde hace muchos años por la FAP, y es uno de los temas estratégicos en curso en nuestro país, como sabemos, ¿no? La selección del modelo de avión de combate, como parte de la modernización de la flota de la FAP, va a ser el resultado del proceso que lleva adelante la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, la ACWFAA, Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, y no de acuerdo con las preferencias del Poder Ejecutivo. Eso lo ha dejado claro el Premier hoy. Aunque admitió que el gobierno está a favor, o se ha dejado entrever que hay una predilección, o se están inclinando por los F-16 Block 70, los Lockheed Martin, de la fábrica estadounidense, porque se vincula con el interés estratégico del Ejecutivo de consolidar la alianza con los Estados Unidos, indicó que dicha agencia y otros organismos involucrados son los que tienen la misión de escoger la mejor propuesta. Es decir, que se va a escoger en base a criterios técnicos y no porque me provoca, ¿no? El gobierno que usted representa como primer ministro, le preguntó Víctor Andrés Ponce, ¿está por los cazas F-16 Block 70? ¿Nos inclinamos por ese camino? Víctor Andrés Ponce es del portal El Montonero, para los que no saben. El premier responde lo siguiente: nos inclinamos, pero el gobierno no decide, porque la decisión, de acuerdo con los principios de contratación, están regidos en este caso, en última instancia, por la Central de Contrataciones, que es la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que dice el doctor Ernesto Álvarez Mirandas. Entonces confirman sus declaraciones que en Palacio hay una inclinación, digámoslo para usar el término, me refiero por los F-16 Block 70, Lockheed Martin, con la finalidad de encajar con la propuesta de acuerdo estratégico planteado por el presidente Donald J. Trump, la doctrina Monroe, ¿no? Que ya la he explicado acá, es una suerte de la doctrina del presidente Monroe traída a tiempos recientes. Por más de que la doctrina original, hay que decirlo, no contemplaba intervencionismo militar, bueno, los tiempos cambian, los estilos cambian, y sin embargo resaltó que la elección del modelo de aeronave de guerra corresponde a la agencia que he mencionado. Quería comentar también que frente a esta invitación para participar en esta cumbre de alto nivel, que creo que es la primera vez que se va a hacer, tengo versiones de varios especialistas de diversos frentes que dicen que es algo realmente importante lo que va a pasar en marzo. Hay un foco en la seguridad hemisférica que se va a discutir, creo que es un tema que nos atañe a todos cuando vemos que hay Tren de Aragua, Cártel de los Soles y otros, que es un crimen ya organizado transnacional que afecta a toda la región. Creo que hay preocupaciones compartidas y temas a solucionar comunes, ¿no? Que probablemente Gerí no vaya a estar tal vez en el cargo, ya, para el 7, ¿ah? O sea, estamos 13. Una locura. O sea, ¿qué clase de país somos, no? Y no puedo entender, y tan convencido estoy de que la gente no entiende lo que es los cargos, que esto no es un tema como tampoco lo era en su momento de Dina Boluarte, de Gerí,
sino es un tema del Perú y de ser pro estabilidad de ciertas cosas, porque tenemos a la vuelta de la esquina elecciones que leo comentarios a veces que la gente deja en los episodios, en los videos, que dice, no, 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 al contrario, es una demostración de éxito porque se penaliza la corrupción. No es así. No podemos cambiar de presidentes como nos cambiamos de medias. Y ahorita no está en el mejor interés del Perú, que a 2 meses de votar, porque se tienen que producir las renuncias de todos, ¿no? Cae presidente, renuncian todos los embajadores, renuncian todos los ministros, los cargos, todo. ¿Quieren eso para el Perú mientras estemos votando? Luego se quejan de los organismos, realmente, ¿no? Y quiero comentar el evento. No es un comunicado, hay un plantón mañana. Sí. Hay un plantón pacífico mañana sobre el tema del refugio de la casa del padre, no al traslado, sí a su refugio. Dice, ante la decisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de trasladar a las niñas del refugio Casa del Padre, alzamos la voz. Estas menores, víctimas de violencia y abandono, han encontrado en este hogar protección, estabilidad y esperanza. Hoy, esa seguridad está en riesgo por una medida que consideramos insensible y alarmante. No podemos quedarnos callados cuando se trata de las más vulnerables. Se va a realizar el día de mañana, curiosamente el día de San Valentín, el día del amor, el día de la amistad también, a las 2:30 de la tarde, frente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Girón Camaná 616, en Lima, como sabemos. Convocamos a organizaciones juveniles pro vida, pro familia, iglesias y a toda la ciudadanía en general comprometida con defender el bienestar de estas niñas. Es momento de actuar. Y los convocantes los quiero nombrar también, según una voz diferente. Cumbre Nacional de Jóvenes Cristianos. No alcanzo a leer. Esentia. Dice el grupo Esentia. Más abajo dice algo, hay un texto. Bueno, Federación. Ok. Pero son algunos de los que están convocando. Y a mí me da mucho gusto ver que ahora hay reacciones. Porque los que van a pagar los platos rotos de una pataleta política, netamente política, porque a las niñas les importa un pepino, ¿no? Porque tampoco les importa que se exhiba su identidad, porque si no hubieran armado escándalo cuando el propio ministerio lo hizo, o cuando otros lo hicieron, como fotos que hemos compartido y ya las hemos dado a conocer. No les importa. ¿Cuántas de los que han puesto el grito en el cielo escandalizados, ¿no? Por esto van a ir a ver a dónde se van a ir las madres jóvenes, las niñas con sus bebés, a dónde van a ir, quién los va a cuidar, si van a cumplir los requisitos, los sitios a donde llegan, si tienen las capacidades humanas, técnicas. No, ese no era el cometido era otro, era de tinte político, ¿no? Bueno, jóvenes, los que no alcanzaba a leer, me comentan, eran Jóvenes Patriotas, Juventud Pro Vida y Esentia, que algunos de ellos son egresados del programa de formación Pro Líderes del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo, o sea que les mandamos un saludo para él. Qué lindo que hay una reacción así, están del lado correcto. Felicidades, verdaderamente. 728, cuando quieres cambiar dólares desde cualquier lugar, solo necesitas tu celular o tu computadora. Dollar House es una casa de cambio 100% online, segura y registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuenta con el mejor tipo de cambio del mercado para empresas y personas naturales. Operaciones rápidas y la seriedad que buscamos todos. La cambian ya más de 18.000 empresas que confían en ellos. Cambia tú también y empieza a ganar con su tipo de cambio. Ingresa tu código Diego para ingresar a sorteos mensuales. Pagamos más y cobramos menos. Bueno, un saludo a toda la gente que se está sumando a la transmisión. Realmente saludos a todos. Dejen su like, no se olviden de darle like al video. Y estoy descargando opinión, como siempre hago en el editorial, porque cuando hago debates, yo procuro no opinar para, en pos de la objetividad, guardar ciertas formas, ¿no? Entonces,
Durante el desarrollo del debate yo voy a procurar que los candidatos a la Cámara Baja interactúen ellos, desde luego que yo podría hacer preguntas, ¿no? Pero no voy a tomar una postura de opinión. Les comentaba que nuestros dos invitados de esta noche son, por un lado, Gino Román, candidato a diputado por Perú Libre, y por el otro, Frank Krekleck, candidato a diputado por Renovación Popular. Algunos de los temas que voy a hablar con ellos, tienen visiones bastante contrarias, diría yo, sabemos que Perú Libre es proponente de reemplazar la constitución actual. Renovación apuesta por el continuismo. La constitución ha sido modificada bastante, sobre todo en este quinquenio han habido muchas reformas constitucionales, proyectos de ley que buscaban eso. Entonces, ¿el Perú necesita un cambio total de reglas o estabilidad democrática institucional? Hay una defensa que ha hecho Perú Libre, no solo de mayor control estatal en sectores estratégicos y etcétera, sino que ha respaldado expropiar en ciertas, digamos, no voy a decir empresas, pero en ciertas líneas, en ciertos terrenos, en ciertos rubros. Ese es otro tema que vamos a hablar. Y después quiero también hablar de la visión social, en cuanto a valores sociales que tienen los candidatos. Creo que esta ha sido una semana bastante movida porque, y antes, permítame decir una cosa, antes de que entren mis invitados y ya no opine, lo que ha pasado con la pastora Aguayo, voy a decir acá una cosa bien claramente, ya hay mediciones de que le ha costado popularidad a López Aliaga y a Renovación Popular. Hay ya mediciones. Lo dijimos ese día, lo volvemos a decir. Ha servido para depurar quién verdaderamente es cuando la temperatura sube y las papas queman y el progresismo presiona, quién verdaderamente es de derecha y quién verdaderamente es conservador. Porque uno de los errores de la derecha a lo largo de la historia reciente sobre todo, es siempre abandonar a sus soldados cuando las papas queman, ¿no? Y hacerle caso al bando contrario. Yo no estuve ni estoy de acuerdo. Son las 7:32. Quiero aprovechar ahora sí para darle la bienvenida a mis dos invitados de esta noche, Gino Román de Perú Libre, Frank Krekleck de Renovación Popular. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Hola Diego, hola Gino. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Tengo varias cosas que quería hacer. No lo quiero hacer de un modo tan acartonado, quiero que sea un poco más interactivo, pero lo primero que quiero proponer es un tema más amplio que nos abarca a todos, ¿no? Que es el tema constitucional. Sabemos que Perú Libre propone reemplazar la Constitución del 93, proponer una nueva, Asamblea Constituyente, etc. Entonces la primera pregunta es, ¿el Perú necesita un cambio total de reglas o estabilidad democrática e institucional? Bueno, el Perú ya ha ido cambiando la Constitución a través de pequeñas reformas que han promovido los diversos congresos. Ya se han cambiado una gran cantidad de artículos de la Constitución. Se han hecho reformas parciales de la Constitución. En Perú Libre consideramos que ya es momento de hacer una reforma total de la Constitución y los mismos políticos que han estado votando por cambiar artículos de la Constitución deberían sumarse a esta Asamblea Constituyente y contribuir a mejorar juntos ya todos los artículos, ya de golpe revisemos todos, principalmente los del capítulo económico. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad, el artículo que regula los contratos ley también, ¿no? Principalmente eso, ese es el corazón de la Constitución del 93, y lo que queremos que en Perú Libre es pasar de una economía social de mercado a una economía popular con mercados, para tener un Estado regulador, soberano, que se dedique no solamente a recaudarle impuestos a las personas, sino tener un Estado que también genere riqueza y ser como Brasil. En Brasil ya no le cobran impuestos a todos los que ganan menos de 4.000 reales. ¿Por qué no tenemos un Estado fuerte que le cobre impuestos a las grandes empresas y que le dé un respiro a la clase trabajadora, a la gente que gana menos,
para que puedan progresar y utilizar sus recursos en sus proyectos, ¿no? Sus empresas ya van a pagar impuestos, pero no es justo que la gente menos favorecida tenga que pagar, mientras que los millonarios pueden judicializar sus deudas, llevarlas al Poder Judicial. Mire el caso Repsol, no pagaron. Mire el caso Real Plaza, que se cayó el techo. Han llegado a un acuerdo en el Poder Judicial. Entonces el foco sería el capítulo económico. Todo, pero principalmente el capítulo económico. La misma pregunta para ti, Frank. Sí, bueno, creo que hay algunas falacias de lo que ha dicho Gino. En primer lugar, es cierto que se ha modificado la Constitución varias veces a través de sucesivas reformas constitucionales, pero algo que no se ha modificado desde la promulgación de la Constitución Política de 1993 es el capítulo económico, ¿no? Y eso justamente es la joya de la corona, podría decirse, porque el capítulo económico es el que ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica en el país, ¿no? Yo he estado en el extranjero hace poco, hablando con personas de diferentes países, y muchos se sorprenden porque a pesar de la grave inestabilidad política que tenemos, 7 presidentes en 7 años, la economía está bien, está estable, y ellos lo notan, y me dicen, oye, ¿cómo hace Perú para lograr esto? Y esto es producto de nuestra constitución política, de la estabilidad macroeconómica y, por ejemplo, de la autonomía que tiene el Banco Central de Reserva para tomar sus propias decisiones, sin injerencia del Congreso ni del Poder Ejecutivo. A mí me gustaría saber que Gino nos diga, ¿no?, qué opina de la autonomía del BCR, si se mantendría o la modificarían en estos cambios que proponen. Por otro lado, le he escuchado comentar de que quiere un Estado regulador y soberano. Ya tenemos un Estado soberano y que además es regulador, ¿no? Es justamente parte del modelo de la economía social de mercado. Por eso tenemos varios organismos reguladores, ¿no?, como OCIPTEL, Indecopi, SUNAS, la SBS, entre otros. Entonces, eso ya existe. ¿Cuál sería la novedad, ¿no?, de lo que propones? Y lo tercero que mencionó Gino, que me parece incorrecto, es que dice, necesitamos un Estado que genere riqueza, ¿no? No es trabajo del Estado generar riqueza. Quien genera riqueza son los individuos, los ciudadanos, mediante el sector privado, son las empresas, son las que mueven la economía del país, los que dan empleo, ¿no? El Estado lo que se limita a hacer es cobrar impuestos y redistribuir esos impuestos en obras de infraestructura y otras en beneficio de la población, ¿no? Pero hay una pregunta que sí me gustaría plantear, que la ha hecho él. ¿Qué visión tienen del BCR? ¿Qué cosa es lo que...? Por ejemplo, él ha mencionado, antes de entrar a lo del BCR, mencionó que el Estado ya regula, ¿no? Hablaste de los organismos reguladores. En Indecopi tenemos a un apoderado del grupo Intercorp, el doctor Alberto Villanueva, apoderado de 3 empresas del grupo Intercorp, acaba de llegar a un acuerdo con Real Plaza y va a ir a Trujillo a leer la resolución en la que no pasó nada. Los multan con varias suites y ahí nomás va a quedar. ¿Por qué? Porque el Estado no regula. Esas multas de Indecopi, de UEFA y de Sinermin son un saludo a la bandera. ¿Quién era el presidente de OCIPTEL? Rafael Muente, apoderado de la Confiep y de Telefónica 2000, que fue absorbida por Belsao y por Telefónica. O sea, a ellos ponemos en los organismos reguladores. Recordemos que en el año 2016, cuando Fernando Zavala, del grupo Intercorp, fue primer ministro, pusieron candados al aparato estatal para que en los organismos reguladores como Indecopi, OCIPTEL o Sinermin solo entre gente que tiene maestría de la Católica, de la Pacífico, maestrías en regulación. ¿Qué otra universidad tiene maestría en regulación? Ninguna. Entonces, esta gente malévola, malvada, que ahora está en la lista Epstein, Fernando Zavala, PPK, y los medios no lo mencionan, estos tipos pusieron candados al aparato estatal para que solo sus amigos de la Católica y la Pacífico puedan ser directores, gerentes en los organismos reguladores. Yo creo que el Estado no regula y también el Estado no es soberano porque nuestra energía, acá nomás en Lima, en mano de los chinos, nuestros alimentos, Taza, la pesquera número 1 del país, todo no hace ni un solo enlatado, ni una sola lata de atún, todo lo hace harina de pescado, de la pesquera de Los Brescia. No tenemos soberanía hídrica. Nuestras plantas de tratamiento de agua en Lima están en manos de Gil Shavit, testaferro de Félix Moreno y de Odebrecht. Gil Shavit, el sobrino del jefe del Mossad, Shabbat Shavit, es dueño de la planta de tratamiento de agua de Miraflores, San Isidro, La Molina, Jesús María, Callao, San Miguel, y ahora quiere construir un centro comercial en la playa Las Sombrillas de Barranco para poner una planta de tratamiento de agua
en el centro comercial que va a construir en la playa. O sea, yo siento que no tenemos soberanía, yo veo que el Estado no regula. Lo que quiere Perú Libre es que las resoluciones de Indecopi, de UEFA, de Ocinermin valgan tanto como una sentencia del Poder Judicial. Entonces ya la empresa no va a poder judicializar el caso. Queremos fortalecer los organismos reguladores. Y con respecto al BCR, el BCR está bien que mantenga su autonomía, nosotros no nos oponemos a eso. Pueden haber algunos capítulos de la Constitución que queden tal cual, que no se modifiquen, O sea, ahí, porque ahí esa es la democracia. difieren de López Chavo ahí. Ah, claro, por supuesto. Ok. Por ejemplo, yo considero que el BCR tiene que mantener su autonomía, pero debe comprar oro. Por eso yo creo que los bancos peruanos, Banco de la Nación, el Banco Agrario y se debe crear el Banco de Oro que dependa del BCR y debemos comprar oro a todos esos mineros artesanales que están produciendo y compiten contra Minera La Poderosa, contra Minera Consorcio Minero Horizonte, de la pareja de Roque Benavides ahí en Patás. Todos estos mineros artesanales deberían unirse al Estado y ser socios del BCR a través del Banco del Oro. Yo creo que hay que ¿Socios mantener, del BCR? así es, que el BCR sea, que le dé respaldo a las federaciones mineras. Es que, Creo es que que eso ese no es yo el sé que papel no es del una BCR, función, yo no. sé que no es una función del Esas BCR, pero te reservas, comento algo. Existe esta persona Velarde tiene acciones en empresas mineras. Él no podrá facilitar información privilegiada a las empresas mineras. Es aliado de las grandes empresas mineras. Queremos un BCR que tenga directores que así facilite esa información privilegiada, pero a los mineros artesanales, a las procesadoras de oro, y no se juegue solamente en las altas esferas del poder con información privilegiada. A ver. ¿Qué es lo que ocurre en el BCR? Ya. Velarde tiene acciones en Alicorp, en Credicorp y en otros grupos empresariales. Para darle Queremos chance mantener la a ver, autonomía, a Frank para pero responder. que se- Gino, déjame hablar, por favor. Bueno, Gino ha dado varios datos interesantes, pero hay temas con los que coincido con él, ¿no? Él dice que hay personas que tienen vinculaciones empresariales y que a la vez están en organismos reguladores, Sí. ¿no? Y no deberían estar. Totalmente de acuerdo. No deberían estar, pero para eso no requieres modificar el capítulo económico de la Constitución. Basta con hacer algunos cambios legales para incorporar algunos impedimentos, requisitos y evitar los conflictos de intereses, ¿no? Por otro lado, lo que mencionas de que las multas de organizaciones como EFA, Indecopi tengan el valor de una sentencia judicial, eso sí es jurídicamente inviable, ¿ah? Porque Hay que cambiar la estos Constitución. organismos están a nivel administrativo, ¿no? Entonces, una vez que culmina el nivel administrativo, recién puedes recurrir al Poder Judicial. Entonces, eso no tiene ningún sentido, no se podría hacer tal como mencionas. Y respecto al tema de la falta de soberanía, eso tiene mucho que ver con la decisión política, ¿no? Y del presidente que esté en el poder ejecutivo, ¿no? Si el presidente tiene una posición clara en favor de los intereses nacionales, en priorizar los objetivos nacionales, yo creo que todos los ministros e instituciones se alinean con él, ¿no? Pero si tienes un presidente dócil que va a ceder a cualquier presión extranjera, que puede ser Estados Unidos, puede ser China, puede ser Cuba, Venezuela, como también hemos visto en América Latina, lógicamente no se va a priorizar lo que quieren los peruanos y sí lo que quieren otros países, ¿no? Y eso debe evitarse. Y un último tema, un poco contradictorio, Gino, porque dijiste, bueno, hay que respetar la autonomía del BCR, pero por otro lado veo que estás criticando a Julio Velarde y dices que aparentemente no es la persona idónea, que debería salir porque no es transparente, no facilita información, pero seamos sinceros, Julio Velarde está casi 20 años en el cargo, es uno de los mejores banqueros del mundo según diferentes rankings mundiales y es el que ha permitido que tengamos la mejor estabilidad macroeconómica de nuestra moneda en la región, ¿no? Entonces, si ha hecho un trabajo tan bueno, ¿por qué lo quieres retirar del cargo? Esa parte no me queda clara. No creo que haya hecho un trabajo bueno, porque mantener la estabilidad económica basándose en lo que llaman la flotación sucia es algo que reconocido a nivel mundial. Los países que mantienen un tipo de cambio que siempre está correteando detrás del dólar Ya. tienen un crecimiento Pero similar está al que mejor que tiene Perú. Venezuela, ¿no? No, Que Bolivia, sí, por que supuesto. los países que tú defiendes, ¿no? Pero lo que mencionaste de que sería y que no se podría poner al mismo nivel las resoluciones de UEFA e Indecopi, sí se puede. No, Por no, ejemplo, con el Poder Judicial me refiero. sí se puede, solo pero habría que cambiar la Constitución. Porque en Argentina, por ejemplo, el sistema de protección al consumidor es judicial, no es administrativo. Ujú. Eso garantiza que las multas sean más elevadas y que se aplique algo que se llama daños punitivos. ¿Qué significa? Que las multas no solamente van a tener un fin de sancionar a la empresa, sino que van a tener un fin disuasivo para que ninguna otra empresa vuelva a cometer ese daño. Lamentablemente, como las resoluciones de UEFA no tienen carácter judicial,
Esto le permite a Repsol, a estas empresas como Intercorp, InRetail, los que se cayó el techo de Real Plaza, judicializar las multas. Ya, pero sí. Y lamentablemente esto lleva a que el Estado cree una anomia, que creamos que el Estado regula. Vemos la noticia, multaron a Telefónica, multaron a Claro, pero nunca pagaron ni un solo a favor del Estado. Pero hay algo que me da curiosidad, te lo quiero preguntar. Veo que repites Telefónica, Repsol. ¿Por qué el foco solamente con ese grupo de empresas? ¿Por qué la regulación no debería ser para todos? He mencionado estas porque son empresas que representan, digamos, intereses transnacionales. Recordemos que al día de hoy la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, está siendo investigada en la Junta Nacional de Justicia porque ocultó que su sobrina existía y su sobrina recibe su sueldo pagado por un gremio de empresas españolas, entre ellas Telefónica, Enagas y Repsol, que tienen sus juicios en la Corte Suprema, donde ella ha sido vocal. O sea, menciono estas empresas porque creo que hay un interés geopolítico grande de estas empresas que operan en el país. Ya, Telefónica tiene las telecomunicaciones. Es un tema y el otro es la evasión tributaria que tú estás diciendo. ¿Evasión tributaria? Claro, dices que no pagan impuestos y hay que regularlos a ellos, etcétera. ¿Te refieres a las multas? Sí, no mencioné el caso de evasión tributaria porque lo que está haciendo Telefónica es una elusión. Han creado 3 personas jurídicas en España para eludir 600 millones. Y por eso han descapitalizado Telefónica y acá la empresa Rothschild & Sons ha valorizado Telefónica en 1 millón. Durante el gobierno de Fujimori, la misma empresa Rothschild & Sons valorizó la empresa nacional de comunicaciones en 500 millones. Y ahora, para que la compre este empresario israelí José Luis Manzano, que está en la lista de Epstein, han valorizado Telefónica en solo 1 millón. Pero eso es por la deuda tributaria, justamente. Más o menos, también las deudas de los trabajadores y también esta fuga de capitales de 600 millones hacia la empresa Pangea, que es del mismo grupo Telefónica. Okay. Entonces, sí estamos de acuerdo, creo que todos en esta mesa, que Cuba y Venezuela son dictaduras en eso, para no perder tiempo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo, pero si quieres pasamos a la siguiente pregunta, no hay problema. ¿Con cuál? ¿Cómo que pasamos? Cuba no está de acuerdo que es una dictadura. No, yo no creo que Cuba y Venezuela sean dictaduras, ¿no? Son sistemas distintos. Cuba tiene un modelo socialista de partido único y Venezuela tiene un modelo socialista del siglo XXI con pluralidad de partidos. Recordemos que en el año 2009, me parece, ganó las elecciones de la Asamblea, tuvo mayoría de oposición, ¿no? Pero ¿cómo le llamas a un sistema de partido único en donde no hay elecciones? ¿Te refieres a Cuba? Sí. O sea, hay elecciones indirectas, ¿no? No, es igual que elecciones China. Indirectas. Se elige así es similar. Puñado, eso no es democrático. Pero no es democracia pues, directa, ya no es participativa, ya no es representativa. Pero es un partido único que controla todo el poder sí. Y que como está en el poder, lógicamente elimina cualquier posibilidad de que la oposición pueda competir en elecciones y puedan asumir curules, ¿no? Entonces sí es una dictadura. No hay Estado de Derecho, no hay democracia, no hay oposición, no hay libertad. Creo que eso es claro. O sea, si hay Estado de Derecho, hay separación de poderes. ¿Dónde? ¿Pero cómo? ¿En dónde? ¿En Cuba? Claro, yo recibí una invitación del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba para exponer sobre derechos del consumidor hace algunos años. Ya. O sea, es un poder independiente del poder ejecutivo. O sea, ¿tú crees que Congreso? Si la oposición cubana sale a criticar al presidente actual, el Poder Judicial no lo va a encarcelar? En algunos casos no. Mira el caso del activista Joanny Sánchez, que publica en su blog, es muy conocida. Ya se sabe que recibe financiamiento de la CIA, pero ella sigue en libertad en Cuba publicando, ¿no? Claro, porque quieren dar la apariencia de que le permiten trabajar, pero en la práctica no hay una oposición como hay acá, ¿no? O sea, acá cualquier persona puede salir a criticar a Gerí y no lo van a meter a la cárcel, no hay ningún problema, hay libertad de expresión. O sea, Cuba tiene toda una larga tradición de marchas de oposición y que culminan en un zócalo donde la gente habla en un micro. Lamentablemente son minoría en Cuba, hay que decir la verdad. Pues quizás a diferencia en Venezuela, donde la mitad del país se opone al chavismo, creo que en Cuba debe ser una minoría la que se opone. ¿Y qué opinas de las elecciones donde ganó la oposición, pero finalmente igual Maduro resultó electo, ¿no? Y continuó en el poder hasta hoy, ¿no? ¿Eso te parecen elecciones democráticas y libres? Creo que oficialmente ganó Maduro. Revisemos la gran cantidad de países que reconocen a Maduro. Hasta Estados Unidos ahora ha reconocido a Delcy como vicepresidenta y ha reconocido la sucesión constitucional. Ha descartado el caso del cartel de los soles y está reconociendo a Delcy. Estás confundiendo las cosas. Una cosa es que Estados Unidos reconozca a Delcy Rodríguez como régimen de facto en Venezuela, que está gobernando actualmente, y otra es que haya reconocido que Maduro ganó las elecciones democráticas. Sí.
justamente cuestionan de que Estados Unidos reconoce a Delcy como vicepresidenta. Claro. Y ese reconocimiento como vicepresidenta y no como presidenta interina implica un reconocimiento de las elecciones Bueno, lo que anteriores. pasa es que no se podía Yo quedar creo con un vacío de poder ahí, pero Sí. en todo caso sus posturas están claras. Sí. Otra pregunta que quiero hacer. ¿Respaldas, bueno, para los dos, ¿no? ¿Respaldan expropiaciones de empresas privadas en algunos sectores? Sí, por Directamente supuesto. expropiar. Sí. En sectores estratégicos. Por ejemplo, Repsol. Ya. Repsol debe irse del país ya. Mira cómo ha contaminado y cómo ha llegado a un acuerdo. Y en el Poder Judicial, Janet Tello, la presidenta del Poder Judicial, que tiene a sus hijos cobrando de Israel, a su hija cobrando un proveedor de Odebrecht, como es el estudio Checopar, y a su sobrina cobrando un gremio de empresas españolas, como es COSEP, ha puesto un juez provisional que falló a favor de Repsol. O sea, cómo el Poder Judicial es manejado de esta forma. ¿Quién es abogado de Janet Tello? Luciano López. ¿Luciano López no representa también a Repsol? ¿Qué otras? ¿No representa también a Repsol? Creo que sí. O Creo sea, que hay que Repsol- empezar con sectores estratégicos Ya, para pero garantizar Repsol- soberanía alimentaria, por ejemplo, Alicorp y Bacus. Se expropiarían, pasarían a ser Así del es. Estado. Taza, la pesquera Expropiese. Taza en Chimbote. Toda nuestra riqueza marina la exportan como harina de pescado. Y para los entendidos en temas de narcotráfico, sabemos para qué se usa la harina de pescado, Ya, ¿no? por eso, pero se le expropia, se les quita, se les roba Así, se y le pasa a ser entrega del a todos Estado. a los trabajadores de allá del muelle de Ya. Chimbote. a la Velasco. Ellos Ok. los armadores pesqueros, todos los pescadores que trabajan en Taza, que son cerca de 6.000 personas, van a ser accionistas. Y con apoyo del Estado, esos gerentes que están en Taza, ojalá se queden trabajando, porque no van a disminuir sus sueldos, van a seguir manteniendo esas utilidades. Pero ahora ya no se van a ir al extranjero o se van a reinvertir en seguros RIMAC, como estaba haciendo Taza. Ahora se van a invertir en hacer enlatados, ya no producir solamente harina de pescado para exportar. Otro sector clave es el sector energía. Repsol es clave. Cuando sancionaron a Repsol y cerraron sus grifos, hubo desabastecimiento en todo Perú. ¿Y cómo sancionarías los derrames de Petroperú? Primero, en Petroperú creo que también hay que nacionalizarlo. Hay que entregarlo a los trabajadores y que ellos lo administren. Ya el Estado no va a estar inyectando dinero. Mejor que los trabajadores lo administren. Es una empresa rentable. Petroperú, así como Serpost, así como Cofide, el Banco de A la ver, quiero Nación, darle hay chance que a responder. Sí, repotenzar. a ver, aclaremos algo. Primero, la expropiación está regulada en la Constitución Política y mediante una ley expresa del Congreso se puede expropiar propiedad privada, ¿no? Entonces el Estado lo expropia, tiene que pagar un justiprecio y si el expropiado no está de acuerdo puede recurrir al Poder Judicial, ¿no? Para que se le reconozca el valor adecuado por esa expropiación. Eso está regulado en la Constitución Política, pero de ninguna manera pues se puede aprobar una expropiación de manera arbitraria solo porque al gobierno de turno, al poder de turno, se le ocurre que algunos sectores son estratégicos o no lo son, ¿no? O sea, estás hablando de expropiar Repsol, ya lo expropiamos y a quién se lo vamos a dar, a Petroperú, que pierde decenas de miles de millones de dólares todos los años por ineficiencia, por ineptitud, ¿no? Y el tema ese de Petroperú dárselo a los trabajadores también es inviable, porque Petroperú es una empresa quebrada con millones en deudas, entonces tú tienes que pagar la deuda a los acreedores antes de siquiera pensar en dar la empresa sea un privado o a los trabajadores, ¿no? Esa deuda tienes que honrarla, y cuando la tengan los trabajadores, ¿cómo ellos la van a trabajar, ¿no? ¿De dónde van a obtener ingresos? ¿Qué van a hacer? ¿Vas a aplicar lo que hizo Velasco con la reforma agraria, que a los trabajadores se les dieron las haciendas, los fondos, y no sabían qué hacer, no sabían cómo trabajar, no tenían recursos, y al final fueron un completo fracaso, ¿no? Eso me parece inviable, Gino. No retrocedamos tanto el tiempo a la época de la reforma agraria. El año pasado nomás, Roque Benavides le transfirió sus minas a varias comunidades mineras. Uno dirá que bueno, Roque Benavides, mentira, se las pasó para que ahora la comunidad minera se haga cargo del pasivo ambiental y tenga que hacer su poza de relaves y todo eso. Y los cargó con una mina que ya no estaba produciendo, la mina Julcani. Y no solo traspasa propiedad a los trabajadores Roque Benavides, también Rafael López Aliaga ha presentado un proyecto de ley para expropiar 213 propiedades a 213 familias en el Jirón Cepita para acabar con el problema de la prostitución. Yo creo que si Rafael López Aliaga está expropiando a 213 personas, Perú Libre bien puede expropiar
a unas 50 A ver, familias, pero para expropiar y garantizar la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía hídrica. Si Rafael López Aliaga está de acuerdo con expropiar, Perú Libre también lo va a hacer, pero contra las grandes empresas Gino, abusivas. pero es diferente lo que mencionas, porque una cosa es presentar un proyecto de ley de expropiación al Congreso de la República, lo cual va a ser debatido en el Congreso y finalmente será aprobado o no, dependiendo de la mayoría de votos. Y si se aprueba posteriormente, el Estado tendría que expropiar, pagar un justiprecio, eso va al Poder Judicial, eso es democrático, es parte del Estado de Derecho. Y otra cosa, lo que tú planteas, que es expropiar arbitrariamente la propiedad de alguien, porque a algunas personas dentro del gobierno les parece que es estratégico, ¿no? Pero como el caso de Hugo Chávez, muchos recordamos el caso de Hugo Chávez, que está caminando por la calle de Venezuela, Caracas, con sus ministros, dicen, bueno, ¿y esto qué es? Es una joyería, exprópiese. Y esta de acá es una tienda de no sé qué cosa, ya exprópiese. Entonces, eso no es una democracia, tiene que respetarse las libertades y los derechos a la propiedad de las personas. Eso ocurre en democracias, ha ocurrido lo que has mencionado, la expropiación, ocurrió en democracias como España, ahora ocurre mucho en Burkina Faso. Es algo normal expropiar al punto que Rafael López Aliaga... Pero hay un proceso, hay un debido procedimiento. ¿Y quién dice que nosotros no vamos a seguir el proceso? O sea, eso lo estás diciendo tú. Si Rafael López Aliaga presenta un proyecto de ley para expropiar 213 de ley, va a pasar por el Congreso. Propiedades, Perú Libre va a presentar proyectos de ley para expropiar Repsol, Alicor, Bacus, y no solo eso, vamos a expropiar el tren eléctrico metropolitano y vamos a expropiar... Eso está bien, pero está dentro del marco legal actual, y vamos no a usar la Constitución para eso. Así es, nadie quiere hacer eso. Pero acabas de decir que quieren cambiar la Constitución. ¿Cómo es que uno no de los quieren proyectos hacerlo? bandera de Perú Libre. Primero, la nueva constitución a través de asamblea constituyente. Segundo, renegociación de partida 191. Para expropiar todas esas que estás mencionando nos vamos a la quiebra. Porque Bacus, bueno, entonces cambiemos la constitución si no quieren. Y además toda la inversión que hay en Perú se va de... Una nueva constitución no hace que por obra de magia la economía se vuelva en algo que no es ficticio. Bacus es de una multinacional. Ambev. Entonces tú le vas a poner un precio, tú dices que vas a respetar, tendrías que pagar un justiprecio que ellos lo pondrán, y entre eso y las otras ya nos quedamos en este caso no solamente las expropiaciones se dan por la vía del pago de justiprecio, hay otras formas jurídicas de realizar una expropiación. Por ejemplo, ¿cuál? Si yo no quiero, por ejemplo, la incautación, por ejemplo, la pérdida de dominio, son otras formas de expropiación. Claro que sí, en la práctica es otra figura, pero en la práctica es una expropiación. Por ejemplo, vamos a aplicar la incautación en el caso Repsol. En el caso Bacus también. Bacus es la empresa que tiene más pozos y usa más el agua subterránea y paga 45 soles mensuales por su agua subterránea. Pero la extinción de dominio y la incautación son figuras que las ve el Poder Judicial. Así es. No las ve el Ejecutivo. Así es. Entonces, ¿cómo vas a ordenarle al Poder Judicial que incaute o haga extinción de dominio sobre algunas empresas? Bueno, quizás no estás al tanto. Son atribuciones diferentes. Quizás no estás al tanto, pero hay 114 asociaciones de defensa al consumidor, ¿ya?, que me respaldan y están respaldando una serie de denuncias, por ejemplo, contra Gloria. Gloria ha cometido fraude alimentario. Este caso está en la Fiscalía y por primera vez, luego de muchos años, se va a sancionar a Gloria por fraude alimentario, una denuncia pero penal. Responde el punto, pues, no pases a otro tema. A ver, no, ahí te estoy diciendo. ¿Cómo vas a utilizar las figuras de incautación y extinción de dominio ya del existen, Poder Judicial ya existen las denuncias empresas penales contra todas estas empresas. Ya, y va a seguir su proceso, pero penales es otro tema. Claro, y lo que pedimos es la incautación. ¿Por qué? Porque una empresa que va a recibir una multa o una sanción pecuniaria de millones... Pero ese es un tema a nivel judicial ya, pero ambos aspiramos a ser diputados en el Congreso, ¿no? Ya desde el Congreso, ¿tú cómo vas a lograr que la extinción de dominio y la incautación sean figuras alternativas para expropiar propiedades, ¿no? Porque es lo que acabas de plantear. Yo lo que voy a lograr en el Congreso es presentar proyectos de ley para expropiar el metropolitano, el tren eléctrico, apenas llegue. Esos proyectos de ley ya están listos. Luego, sobre la incautación y la pérdida de dominio... ¿Por qué quieres expropiar el tren eléctrico si funciona muy bien y cobran una tarifa bastante económica? No, tú quieres que nosotros los usuarios paguemos la reparación civil de Graña y Montero, porque Graña y Montero es el dueño del tren eléctrico. Ya, pero si no lo sabías y con tu pasaje si estás financiando vas a tener la corrupción. Que pagarlo igual, porque cuando tú expropias asumes los activos y pasivos de una empresa. Está bien, porque el tren eléctrico está subsidiado. Por cada sol 50 que pagamos nosotros, es económico, el Estado, bastante económico. Pero es porque Graña y Montero ha hecho un amarre con el Estado y se ha amarrado con los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela para no incautar el tren eléctrico. ¿Y sabes qué han dicho? Que Graña y Montero no tiene más del 35% de acciones del tren eléctrico. Está bien,
pero así no tenga el 33% de acciones, se puede incautar. Gino, pero y eso no lo han hecho. Varios de los temas que mencionas... Catherine Ampuero de tu partido solicitó la incautación de algunos bienes. Sí, sí, claro. Y entonces no es nada de otro mundo solicitar la incautación del tren eléctrico. Varios de los temas que mencionas son problemas que hay en el Poder Judicial, sea por acción u omisión, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no más bien planteas una reforma de la estructura del Poder Judicial, de sus procesos, para que administre justicia de forma expeditiva, rápida y eficaz, ¿no? Los casos que te mencioné contra Gloria, Licor, Bacus, están aún en la Fiscalía, aún no llegan al Poder Judicial, ¿no? Ya, están en investigación entonces. Sí, en la Fiscalía, no están aún en el Poder Judicial. Tienen que acusar la fiscal. Bueno, puedes también proponer la reorganización del Ministerio Público. Lo que hemos propuesto como mismo. Perú Libre es un proyecto de ley que ya presentamos, que es para promover la elección de jueces y fiscales por voto popular. Si hablan de que en el Poder Judicial están los Cuello Blanco, Yanet Tello, IDL, hay que sacarlos de un porrazo y que de ahora en la siguiente elección podamos elegir así a nuestro alcalde y también a nuestro fiscal y juez. En su momento, Pedro Castillo estaba de acuerdo con expropiar medios de comunicación. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Creo que los medios de comunicación no. Lo que estoy de acuerdo es con dividir la publicidad estatal en un 30% para un tipo de medios, otro para medios alternativos y otro para medios públicos también. Las municipalidades también tienen sus medios. Creo que hay que trabajar con la publicidad estatal y los medios de comunicación creo que no es necesario expropiarlos. Ya hay una diversidad de medios. Hemos visto que Jimmy Fluker ha entrado con fuerza, es el dueño de Panamericana y vemos cómo los grupos de poder ahora se lo quieren bajar a Jimmy Fluker. Con este abogado Ugaz le están haciendo una denuncia de lavado de activos, que no sé qué, cuando los que lavan activos es Minera La Poderosa. ¿Y quién defiende a Minera La Poderosa? Ugaz. ¿Y a quién financia Minera La Poderosa? A López Chau. López Chau está recibiendo dinero de Roque Benavides, de Minera La Poderosa y de SAU en este momento a través del patronato de la UNI. Si lo logras sacar, yo te alcanzo todo el material. Y esto es inaudito porque la minera que está financiando el crimen organizado en Patás, Minera La Poderosa, financia a López Chau. Y esto es gravísimo. Yo no quisiera dejar de lado lo que dijo Gino de la elección de jueces por voto popular. Hace unos días estuve en un evento sobre litigio estratégico en temas de vida y familia en Argentina y tuve la oportunidad de conversar con varios abogados de diferentes países, ¿no? Y entre ellos había bolivianos y mexicanos que actualmente tienen esa figura. Ese sistema. Y me contaban cómo funciona el tema, ¿no? De que hacen unas elecciones para votar por los jueces. La gente sale a votar, muchos de ellos ni saben por qué van a votar ni qué propone cada uno. Y en primer lugar, los jueces son como candidatos en campaña, ¿no? Se dedican a ofrecer cosas a la gente para que vote por ellos, lo cual ya de alguna manera promueve la corrupción, las prebendas a cambio de sentencias. Pero por otro lado, cuando son las elecciones, como la mayoría de gente no sabe cómo ir a votar o por quién votar, ¿quiénes van a votar? Los del partido del gobierno de turno, ¿no? Como el caso de AMLO. Entonces, al final, el gobierno de turno con sus partidarios termina eligiendo a los jueces del Poder Judicial y terminan controlando la justicia, ¿no? Y eso menoscaba las instituciones públicas y el Estado de Derecho. Yo no estaría muy de acuerdo con esa reforma. Creo que en un país que ha tenido durante tantos años este partido casi único, el PRI, esta hegemonía de un partido casi único, ahora con la renovación de magistrados en el Poder Judicial, no creo que todos sean a favor de AMLO. Creo que va a quedar un buen grupo de magistrados, así como en el Poder Judicial de Perú. Hay mucha gente que es de izquierda, es progresista, de IDL, Yanet Tello, que entraron gracias a que IDL desarrolló los exámenes del Consejo Nacional de la Magistratura y le filtraron el examen a Rafael Vela y a Domingo Pérez en el año 2005. O sea, gracias a eso tenemos el Poder Judicial que tenemos y también hay magistrados. Pero Domingo Pérez jaló el examen para juez, así que no estudió bien. Le facilitaron el examen para la fiscalía. Quiero hablar un poco de la agenda social que considero es un aspecto también bien importante para un parlamentario. En temas como enfoque de género, matrimonio igualitario, educación sexual, ¿consideran que el Estado debe promover una transformación cultural progresista o proteger valores tradicionales? Ahora vamos a comenzar con Frank porque... Me hubiera gustado escucharlo allí, bueno, pero... si quieres vamos con Gino Mero. No, está bien. Mira, el tema de el enfoque de género es un tema muy peligroso, ¿ya? Porque acá se toma la broma de que hay personas que se autodenominan... que se sienten mujeres y que se ponen nombre de mujeres y mucha gente lo toma la broma, pero realmente es algo peligroso, ¿no? En países donde se ha implementado, como por ejemplo Argentina, que ya han tenido una ley de identidad de género que Milei la ha bloqueado, ¿qué se hace? Si un niño
siente algún tipo de confusión, ¿no?, respecto al sexo que tiene biológico, el colegio le empieza a poner psicólogos profesionales y llama a los padres, ¿no?, presionándolos para que lo lleven a especialistas en psicología y en psiquiatría, ¿no? Entonces los padres lo llevan a estos especialistas, los especialistas los ven en 30 minutos y le dices, ¿sabe qué, señor? Su hijo no es hombre, se autodenomina mujer y hay que comenzar con el proceso para que cambie de acuerdo a lo que él dice, ¿no? Y empieza el tratamiento con psicólogos, con psiquiatras para convencerlo de que no es hombrecito, sino es mujer. Cuando va creciendo, le empiezan a inyectar las hormonas para bloquear la pubertad, ¿no? Y más adelante, ya cuando tiene más de 16 años, incluso puede decidir libremente por operaciones de cambio de sexo, que como ustedes saben, no se puede cambiar el sexo. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente, en el caso de las mujeres, mutilar los senos, y en el caso de los varones, mutilar el órgano masculino, ¿no? Todo eso financiado con recursos públicos. O sea, es como si el Ministerio de Salud o de Salud pagara con nuestro dinero este tipo de operaciones y hormonizaciones a menores de edad, ¿no? Y finalmente, muchos de estos menores crecen, son adultos, se arrepienten y no tienen forma de revertir esta situación, ¿no? Y terminan frustrados, deprimidos y en muchos casos en el suicidio. Por el enfoque de género, matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, estoy totalmente en contra, igual que la unión civil, porque me parece que es una manera encubierta. Un contrabando, ¿no? Dando los mismos derechos y deberes del matrimonio, pero con otra figura. Y hay que entender que el matrimonio es entre hombre y mujer porque son los únicos que tienen potencial para procrear, tener hijos, fundar una familia. Y como es de interés público para el Estado que haya nuevas generaciones de peruanos, se protege esta figura con el matrimonio, ¿no? Por eso es que hay que defenderlo y protegerlo. Por más de que he visto que alguien te ha planteado una hipótesis alucinante de la capacidad procreativa de dos hombres o dos mujeres, sí, bueno. Me faltó la ESI, ¿Qué postura tienes sobre la ESI? Mira, hay que diferenciar entre la ESI y la educación sexual, ¿no? Nosotros estamos a favor de una educación sexual objetiva, científica, basada en criterios morales, en las que se instruye al niño que nadie debe tocar su cuerpo, nadie debe atentar contra su integridad, y si alguien lo hiciera, tiene que denunciarlo inmediatamente a los profesores, a los padres de familia, para que estos vayan con las autoridades correspondientes. Pero la ESI es un enfoque ideológico en el cual se promueve que ellos exploren su sexualidad, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto, Diego, Gino, porque un tema es la libertad sexual, que es la capacidad de decidir cuándo inicias o no relaciones sexuales. Y los menores de edad no tienen libertad sexual, porque si la tuvieran, ellos decidirían cuándo inician las relaciones sexuales. Y eso puede ser aprovechado por pedófilos, por pederastas, ¿no? Lo que tienen los menores de edad es la indemnidad sexual, que simplemente nadie los toca. Y si alguien los tocara es un delito y deben terminar presos, ¿no? Y eso es lo que nosotros defendemos como Renovación Popular. Las mismas cuatro cosas para ti. Enfoque de género, matrimonio igualitario y ESI, en realidad, hemos dicho. Bueno, sobre el enfoque de género, ahora he escuchado que has hablado del enfoque de género per se, porque muchas personas a veces hablan de la ideología de género y lo equiparan, ¿no? Yo considero que el enfoque de género... Es lo mismo, ¿eh? En realidad. Bueno, algunos creen eso, ¿no? Yo considero que el enfoque de género no es algo negativo, es como cuando nació esto del enfoque intercultural. Llámalo políticas posmodernas que se ponen de moda y que se empiezan a estudiar en las universidades. Antes se estudiaba la interculturalidad, ahora se estudia el género como una variante más, ¿no? A tener en cuenta en las ciencias sociales, en el trabajo, todo. Creo que es solo un enfoque más. Con respecto a... Hablaste algo de la mujer, el aborto, por ejemplo. Perú Libre está a favor de la despenalización del aborto. En todas sus instancias. Sí, nosotros creemos que las mujeres abortan, esa es una realidad. Y acá en Perú, quizás a diferencia hasta de los otros 9 meses aborto. No, nunca. Todas las tanto, circunstancias tampoco. has dicho. No, nunca tan exagerados, por favor. Pero creo eso que es interesante, o sea, hasta cuándo, qué enfoque le dan, en qué creo que hay un consenso hasta los 3 meses. Creo que hay un consenso hasta los 3 meses. Ahora, consideramos que existe una deuda histórica contra la mujer. ¿Por qué? La mayoría de quienes han legislado sobre las mujeres han sido los varones, porque la mujer ha sido sujeto de derecho recién hace 70 años. Con el presidente Odría podía votar y antes no tenía derechos, era servidumbre frente al varón. Debido a esa deuda histórica, hay que entender que por eso la sociedad tiene quizás algunas normas que restringen un poco la autonomía de la mujer para trabajar. La mujer por ley a veces no podía trabajar en otros ordenamientos jurídicos, incluso acá el peruano antes.
y también le impide, digamos, la libre determinación sobre su cuerpo. Si una mujer sale embarazada, puede decidir no tenerlo. No necesariamente hay que hablar de aborto en casos de violaciones de menor de edad, ¿no? Y creo que el Estado está haciendo mal en financiar estos refugios como en la Casa del Padre de no los financia, la señora Aguayo. Eso es mentira, no los financia. Son dinero privado, no es del Estado. No lo subsidia. No. Bueno, lo que leí fue que Aguayo puso barreras burocráticas para que otros refugios, albergues puedan inscribirse. Igual yo creo que se está jugando un poco con este negocio de las madres embarazadas, porque tú has dicho, es financiamiento privado. Ya, ¿y quiénes financian esas iglesias? Hemos visto que hay iglesias evangélicas financiadas por el grupo Intercorp, financiadas por Rafael López Aliaga, financiadas por muchos empresarios. Iglesias evangélicas financiadas por Rafael López Aliaga. Perdón, guarderías, colegios, No, esas son empresas de él tiene colegios que son... Que lo financia con sus fondos de acres, con lo que gana de los trenes, de las concesiones de hoteles. Él tiene una asociación que se llama Prodec, ¿no? En la cual hay varios colegios, pero es una empresa privada, no es que él todo subsidio lo financia, ¿no? Bueno, yo creo que si dejamos al libre mercado a las chicas víctimas de violaciones, de embarazos no deseados, porque son embarazos no deseados, no creo que alguien quiera de verdad mantener un embarazo que no ha querido, pero como son niñas y a veces sus madres pertenecen a estas iglesias, son sometidas a estos tratamientos, a ser expuestas, como a ser expuestas, a cantar villancicos y todo esto, que se exponga a su dignidad. Yo creo que hay un grave riesgo para las niñas, las madres adolescentes víctimas de embarazos no deseados, porque también existe toda una red grande de tratantes. Hemos visto al embajador de Israel visitar el albergue de la congresista Aguayo, y recordemos que ese embajador de Israel también ha figurado en los documentos de Jeffrey Epstein que se acaban de exponer el 11 de febrero. Es decir, un embajador de Israel, un estado que hemos visto, por lo que se ha descubierto, que están no solamente promocionando la pedofilia, sino también algo grave. O sea, están comiendo niños, están haciendo sacrificios rituales. Más allá de la trata de personas y la prostitución, es grave que un embajador de este estado de Israel, que sale en los archivos de Epstein, visite justo el albergue, la Casa del Padre. ¿No será que llevan algunas chicas de visita a Israel? ¿No será que así se deshacen de estos niños no deseados? Afirmaciones, ¿eh? A mí me parece difamación. Y que lo conteste por ejemplo, lo conteste la congresista. Bueno, ha dicho varios, pero yo creo que hay que aclarar, Gino, porque a ti te gusta mezclar un poco las cosas, de que una cosa es la exposición pública de menores, que creo que todos hemos condenado en esta mesa, inapropiado, inadecuado, y la propia Milagros Jauregui también lo ha admitido, y otro es el trabajo que viene haciendo hace 9 años, antes de entrar en política, que es un trabajo en el que se le da un refugio seguro a menores de edad con los mejores profesionales y se les da alimentación, vestido, techo y cuidado, ¿no? Que es un trabajo muy bueno. Y si tú comparas ese tipo de albergues con los albergues del Estado, que no sé si has visitado, la calidad es infinitamente superior, ¿no? Los albergues del Estado realmente están en condiciones deplorables y ahí sí ha habido denuncias de abusos, incluso de trabajadores del Estado contra estas niñas, ¿no? Claro, como en INAVIF. Como el INAVIF, claro. Entonces, así es, sí. El hecho que el Ministerio de la Mujer ha sacado un comunicado diciendo que va a trasladar a las menores sin previo estudio a los albergues del Estado, yo no sé si es una noticia positiva, ¿no? A mí más bien me parece que va a empeorar su condición. Ok, pero me queda claro para terminar estos 4. Enfoque de género y aborto a favor. Matrimonio igualitario. También a favor. Perú Libre no se va a meter en la cama de nadie. Perú Libre no quiere estar haciendo diferencias en que si tú eres varón, que tú eres mujer, que tú te sientes así, que tu identidad sexual es distinta. Yo creo que no debemos regular esos temas. Eso queda en la intimidad. No. Pero no dices que están a favor de que seas hombre, yo creo mujer, que no se debe regular eso. Creo que se deben regular cosas más importantes, como esto de la deuda histórica que tienen las mujeres, y yo creo que lo mínimo que se debe hacer es darle una tarifa social a todas las mujeres, no el Estado. El Estado dar una ley que obligue a las empresas de telecomunicaciones, Claro, Entel, Telefónica, que creen una tarifa social plana para todas las mujeres, madres solteras y todos los estudiantes. Hemos tenido a lo largo de los años
un Estado donde solo ha beneficiado a los grupos de Ya, pero poder y ellos se han enriquecido. El debate de todos estos temas justamente es un debate porque se van a regular, ¿no? O sea, van a ir al Congreso, se van a aprobar leyes que, por ejemplo, van a redefinir el matrimonio. Yo creo que debe haber una ley de deuda histórica para la mujer, para que entendamos que la mujer esté en total desventaja en la actualidad. Así puedan estudiar, así puedan entrar a la universidad. Ya, pero el matrimonio igualitario, ¿estás a favor o en contra del matrimonio igualitario? Creo que es una tontería, una cojudez. Creo que hay que regular para darle poder a las mujeres y eso se resuelve Entonces, ¿estás en dándole contra? dinero. ¿Estás en contra entonces? No, creo que no hay que regular esas Entonces, cosas. ¿estás en contra, Creo que, pues, por eso? No, estoy a favor del matrimonio igualitario. O sea, Yo creo que hay dos que darle... hombres se casen con Si dos quieren, mujeres. claro. Pero si para quieren que se se puedan casen. casar hay que modificar el Código Civil, pues. Por eso tienes que tener una vas a posición. votar también a favor de la Asamblea Constituyente, para Yo que debatamos no voy a ese votar tema. a favor de la O vas a Asamblea permitir que Constituyente, solamente ¿no? la izquierda cambie. No, la yo no voy a Constitución. apoyar una Asamblea Constituyente Nunca. ni hablar. Así no, tengan no. mayoría. Miren Chile, Lo que podría- tuvieron mayoría a la lo derecha. que podría apoyar son reformas constitucionales en temas puntuales, pero yo no modificaría el capítulo económico de la Constitución porque es el que nos ha dado la estabilidad económica en los últimos 30 Sí. años. ¿Y no crees que ha creado mercantilismo al punto que Repsol tiene posición de dominio, Intercorp tiene posición de Esos dominio? son reformas legales que creo que pueden hacer, si podría estar de acuerdo contigo en varios Sí. casos. Por ¿no? ejemplo, el SOAT. Como en lo 5 del empresas conflicto de cobran interés. SOAT. O revisiones técnicas. Tienes a Farenet, que financia la campaña de Cecilia Chacón, la número 1 del fujimorismo. Son temas debatibles, yo Y- creo que podemos y estar de por acuerdo. ley, todos los que tenemos un carro tenemos que pasar por Farenet, porque el otro taller no tiene tantos talleres, pues. Prácticamente nos fuerzan a que financiemos el fujimorismo. Y esas leyes creo que hay que romperlas. El tema del aborto sí tiene que ser por una ley. Si ahí sí estás a favor, imagino. De la despenalización. Claro, tiene que pasar por una ley, ¿no? En el Congreso. Por supuesto, claro. Todo pasa por Y ley. el La tema de expropiación pasa por la ley, por identidad una de ley. género. La identidad de género. Yo creo que no es necesario regularla. Ya, Entonces estás en contra. no, yo sí estoy a favor de que las personas que De que tengan uno se una pueda identidad. autopercibir, Sí, lo sí, que yo fuera. creo que sí, porque Y ya, pero ¿meterías a alguien en la cárcel si no acepta el sexo que se autopercibe esta persona? eso ocurre en Estados Unidos. Acá las normas del INPE no permiten que tu identidad Del Código Penal, ¿te sexual, refieres? Del- sí, perdón, y del INPE también, la reclasificación que hay siempre, no permiten que tu identidad sexual esté por encima de tu sexo Pero tu biológico. opinión, ¿cuál es? No, ¿Qué? pero sí es importante porque en el ustedes ámbito, van a legislar. en el ámbito justamente. penal, creo que estaría bien mantener las cosas como están. Solamente crear una ley, así como haber una ley de que busca tratar la deuda histórica que tienen las mujeres, facilitándoles acceso a servicios públicos, a internet gratuito para ella, y si tienen hijos, también para los equipos móviles de sus hijos. Así como se merecemos una ley de deuda histórica, también nos merecemos una ley que evite estos tipos de discriminaciones en el matrimonio, y también cuando una chica trans va a un banco, el tipo, el que te atiende en la caja, te llama por tu nombre de varón, así tú te veas como una señorita. Entonces yo acá creo que hay un tema, más allá de que estemos en contra de la ideología, del enfoque de género, creo que hay un tema de dignidad. Y hay que respetar también la dignidad de una señorita que está vestida como señorita, y cuando un cajero te llama por tu nombre de varón es una falta de O sea, respeto. si Gaela va al banco, tienen que llamarla como Gaela, digamos. Creo que no basta solamente ver lo que dice en el DNI, hay que entender que acá en el Perú el cambio de DNI implica un juicio, no es tan fácil. Pero es la verdad, pues es decir la verdad, ¿no? Si tú eres varón, así te vistas de mujer, sigues siendo varón, ¿no? Eso es la verdad, ¿no? ¿Por qué tendríamos que estar en contra o de criminalizar la verdad? Bueno, creo que hasta Panchito de Piero las ha equivocado, cualquiera se puede equivocar, porque no podemos estar esperando que, a ver, tú eres varón, tú eres mujer, ¿qué tienes ahí entre las piernas? Creo que simplemente con lo que vemos. Con lo Y que así, ves es suficiente. si Panchito de Piero le has equivocado, tú también te puedes equivocar. Yo también me puedo equivocar, no pasa nada. Te has equivocado también. El No, tema no. pero sí debo decir que es bien peligroso legislar, fiscalizar y emitir veredictos, sobre todo judiciales, en base a autopercepción. Abre una puerta peligrosísima. Sí, sí. No En el tendríamos tema censos. penal, por supuesto, en Censos, Estados Unidos ya se tendríamos. habla de eso, ¿no? Del tema de personas Europa que logran también, entrar sí. a un penal de mujeres, ¿no? Porque se autoperciben mujer. Y luego han resultado violando a las reclusas, ¿no? Eso es Sí. peligroso. Sí. Entonces, ¿qué es más riesgoso? Esta es la última pregunta con la que quiero cerrar.
Ahora, sí es sorprendente esto, lo que me estás diciendo, porque cuando he hablado con gente de Perú Libre, al menos socialmente sí eran más, o sea, no los sentí progresistas. No, es que no es que sea un partido, pero sí hay gente que es progresista que está dentro. En Perú Libre hay libertarios, liberales, comunistas, ¿Libertarios y socialistas. liberales ahí? Claro, claro. Algunas de las propuestas que yo llevo al Congreso son eliminar el SOAT y la revisión técnica, que son propuestas que mi ley ya sacó adelante. Fueron las primeras leyes. Para que lo haga el Estado, seguramente. No lo hemos planteado, pero sí planteo eliminar el SOAT y que ahora lo cubra de frente el CIS, eliminar la revisión técnica y que la obligatoriedad y que cualquier mecánico puede suscribir una revisión técnica. Hay que quitarle el monopolio a Farenet porque ellos financian al fujimorismo, financian otros programas de medios también. ¿Tienen iniciativas legislativas ya pensadas? O sea, tú, Frankie, ya tienes algo que desde el día 1... Sí, tengo varias sobre seguridad ciudadana, que lamentablemente no hemos podido conversar. No, dale. Bueno, algunas es darle pleno respaldo legal y político a la policía, principalmente cuando abaten delincuentes, para que si hubiera un proceso, ellos lo lleven en libertad, ¿no? Por un lado, y por el otro que el Estado le pueda pagar los mejores abogados para que pueda llevar el proceso tranquilo, ¿no? Porque un policía no puede ir a la cárcel igual que los delincuentes y no puede terminar con su carrera frustrada simplemente por cumplir con su deber, ¿no? Otra norma que tenemos es la de los jueces y fiscales sin rostro, porque creemos que se les debe garantizar su anonimato para que los delincuentes no puedan amedrentarlos, ni a ellos ni a sus familias. Estamos de acuerdo con la propuesta de la doctora Echaíz de crear una Escuela Nacional de la Magistratura para que los mejores estudiantes de Derecho puedan ingresar, tengan incentivos para acceder al Ministerio Público y al Poder Judicial. Además, voy a plantear que las autoridades de control del Ministerio Público y del Poder Judicial pasen a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Porque actualmente no se ve sanciones efectivas en casos de corrupción en esas instituciones, ¿no? Y otro proyecto de ley por el lado económico es ampliar el aspecto de los servicios por impuestos, ¿no? Porque actualmente... Obras por impuestos. Actualmente hay obras por impuestos, sí, pero la idea es ampliar los servicios por impuestos. Por ejemplo, si una minera de las que no le gusta allí, ¿no? Construye un hospital, no solo que lo construye y lo entrega al Estado, sino que lo construya y lo puede operar directamente pagándole enfermeras, médicos y dar el servicio a la población. Como los dos casos que tenemos aquí nomás cercanos. En seguridad. Antes de seguridad tenía un proyecto pensado que es la ley de horarios. ¿La ley de horarios? ¿Cómo es ley eso? De horarios. Por ejemplo, acá en Perú, la mayoría de empresas trabajas de 8 a 6 de la tarde. ¿Está bien? El mismo horario que tiene un banco. ¿A qué hora tú puedes ir en el transcurso del día al banco a hacer una operación, a hacer una consulta? Te dicen no, solo por el celular, solo con la inteligencia artificial puedes hablar. Creo que si los bancos te cobran las 24 horas, no tienen piedad, así se caiga el sistema Interbank, a más de 800 personas les cobraron intereses pese a que se había caído el sistema de Plin de Interbank en el año 2024. Si los bancos te cobran siempre, creo que los bancos deberían atender las 24 horas, con personas reales, no con inteligencia artificial. Y esto ayudaría a desconcentrar un poco el tráfico. Un gran porcentaje de la gente que se moviliza, que sale a las 6 de la tarde en hora punta, son trabajadores de entidades financieras. Creo que con una ley de horarios se podría garantizar que den más trabajo, amplíen los horarios y mejoren los servicios al consumidor. ¿Solo para los bancos? También para otras empresas, pero principalmente los bancos. También esto se puede hacer con los colegios para reducir los temas de las horas puntas. Y con respecto a seguridad ciudadana... Pero ¿qué diría la ley? Porque no puedes forzar a alguien a trabajar. Sí, en realidad sí. La ley del SOAT forzó a que todas las empresas aseguradoras creen un producto que se llama la póliza del SOAT. No, me refiero, hay una realidad biológica, fisiológica, por la cual de día trabajamos. No voy a decir, ahora vas a trabajar a las 2 de la mañana y ya no a las 8, a las 9 o a las 10 de la mañana. Contratarán personas en horario nocturno. Eso es la propuesta. O sea, cambiar el marco laboral. De lo que es entidades financieras. La entidad financiera, exacto, la entidad financiera compromete la economía de una persona. No es que solamente, te cobramos acá las 8 horas del día, no. Es como en los parques. Vas a Miraflores y encuentras un montón de parques enrejados. Justo el alcalde de Renovación. Los parques cierran a las 6 de la tarde. Yo que llego a trabajar a las 6, no puedo disfrutar un parque. Está siempre enrejado, pero pago arbitrios por ese parque. O sea, debe haber una ley de horarios. No te pueden impedir el cierre de local. La ley de horarios también busca regular
que los negocios, los bares, no tengan esta restricción de plan zanahoria de no poder vender trago pasada las 11 de la noche. Y la ley de horarios también va a regular que ningún bar o una cantina o chingana tenga que cerrar a las 3 de la mañana. ¿Tú quieres que vendan tragos hasta la madrugada? Así es, infinito. Porque en Miraflores, ¿qué pasa? Solo los amigos del alcalde o del alcalde anterior también en su tiempo, no solamente, no es algo propio de Renovación, dejan trabajar a los amigos del alcalde hasta pasada las 3 de la mañana. Pero si no eres amigo del alcalde, te cierran tu local hasta por no tener papel higiénico. Eso lo cambiamos con una ley de horario. Y con respecto a seguridad ciudadana, proponemos que todos los policías, cuando hagan una intervención o pongan una papeleta, tengan una body cam. Y esto lo vamos a regular en la ley de amnistía de papeletas. Si ustedes han dado amnistía a militares, algunos de ellos violadores de derechos humanos, no se ha dado amnistía. Nosotros proponemos una amnistía general de todas las papeletas. SAT, SUTRAN, ATU, MTC, todo. ¿Por qué? Porque la corrupción tiene su origen en la papeleta. Cuando tú ya estás multado y te para el policía, pucha, ya tienes la multa, ya estás sacando plata para arreglar. En cambio, si hacemos un jubileo universal, un borrón y cuenta nueva, cuando te pare el policía, ahora el policía tiene que tener body cam y no va a existir intervención policial sin body cam. Hay casi 200.000 body cams botadas que no han sido homologadas, que ya las compró el Ministerio de Interior. Solo vamos a homologarlas y a distribuirlas. Cualquier operativo, sea para algún auto o hacer una intervención en la calle, todo tiene que estar registrado con body cam, como en Estados Unidos. Copiemos lo mejor de Estados Unidos. No seamos una república bananera donde le damos todo el poder a la policía y no se le fiscaliza. Por eso considero que esta ley, para que las intervenciones sean con body cams, debe ir acompañada de la amnistía general de papeletas. Y otra ley que propone Perú Libre es simplificar la contratación pública. La actual ley de contrataciones públicas te permite compras por emergencia y contratación directa, pero siempre con cotizaciones. Todos los funcionarios públicos le sacan la vuelta a las cotizaciones y luego vienen los problemas que una empresa denuncia y se corta la compra y nos quedamos sin cámaras, ya pasó ayer, nos quedamos sin patrulleros, nos quedamos sin chalecos, nos quedamos sin balas, como le pasó a Santibáñez y a Julio Díaz Zuluetas, que compraron 17.000 fusiles Arad a Israel sin balas. Entonces, para que no ocurra eso, hay que simplificar las contrataciones públicas. No podemos promover la competencia en el Estado. Eso está bien en los privados. Hay que promover la cooperación y la eficiencia, que el ciudadano reciba sus obras, su cemento, que reciba sus alimentos, todo rápido. Olvidémonos de esta burocracia y con eso vamos a mejorar mucho la seguridad. Vamos a poder comprar cámaras, patrulleros, balas rápido. Una reforma de la ley de contrataciones. No sé si quieres responder a algunas de ellas. No, bueno, el tema de los establecer horarios 24 horas, algunas empresas atenta contra la libertad empresarial, ¿no? Entonces, ahí tendría que estar vía reforma constitucional, me parece, ¿no? Es complicado de implementar, pero bueno, hay otros aspectos en los que sí coincido con Gino, como el tema de la reducción del Estado, ¿no? Y por eso Rafael es el único candidato que ha planteado la fusión de ministerios, ¿no? La idea es reducir planilla, reducir burocracia, reducir procesos, eliminar consultorías, eliminar publicidad estatal y que el ahorro de todos esos recursos vayan a atender las prioridades de la población, ¿no? Que son seguridad ciudadana por un lado y por otro salud y educación, ¿no? Por ese lado creo que coincido con Gino. Una pregunta, ¿dónde está Cerrón? ¿Sabes? Bueno, ahorita creo que está por... No, pero ¿sabes? ¿El otro día no lo vieron en Villa María del Triunfo? ¿No vieron ¿Lo el vieron? que ¿Sí? se dio? No, yo no fui justo a la marcha, pero sí vi que se tomaron fotos. He visto que ha dado zooms, no sé si es que se ha mostrado con... O sea, en una parte estamos organizando unas marchas, ¿no? Unos pasacalles en Perú Libre, ¿no? Y lo que contaron fue que el doctor se había unido y nos sorprendió, ¿no? Pero es una situación rara, ¿no? Porque asumo que pides el voto para Cerrón como tú lo pides para Rafael López Aldeá, pero claro, es una figura sui generis, ¿no? Tener un candidato desde la clandestinidad. Por alguien que no sabemos dónde está. Y lamentablemente afecta mucho la campaña, pero nosotros creemos que la gente ya se está dando cuenta de lo que ocurre. Hay grupos de poder muy fuertes, más arriba de la derecha, más arriba del fujimorismo, más arriba de los caviares, hay poderes más fuertes. Y la gente recién se está dando cuenta que ellos controlan el poder judicial, controlan los organismos reguladores, controlan la UEFA. Por eso ocurre esto de la anomia política. Matan a Andrea Vidal, capturan a los que la siguieron y hoy día los han dejado libres.
¿no? Matan a Nilo Burga, el que competía con Cayetana Aljovín de Canal 2. Uy, y no pasó nada, nadie ha investigado. Matan a José Miguel Castro, el testigo de José Domingo Pérez, que señaló, José Miguel Castro antes de morir, dijo que fueron 6 concesionarios los que aportaron a la Municipalidad de Lima. ¿Qué empresas tenían concesiones con la Municipalidad de Lima? Información que el fiscal Domingo Pérez no quiere dar a conocer. Aparte de Odebrecht y OAS, Graña y Montero, OHL, y los concesionarios del Metropolitano, que para los entendidos sabemos que Interbank le prestó plata a Cofide y Cofide le prestó a los operadores de los buses y Interbank le cobra a través de Cofide. Yo me acuerdo que la vez pasada, con eso terminamos, cuando te entrevisté, me dijiste que había sido, o sea, que tú considerabas que Pedro Castillo es actualmente presidente de la República. Claro, le dieron un golpe. Un golpe. Eso me gustaría saber tu opinión. No, bueno, para mí está claro de que el señor Castillo fue electo presidente constitucional, ¿no?, de manera democrática, pero desde el momento que dio un golpe de Estado en el que anunció el cierre del Congreso, del Poder Judicial, el Ministerio Público y la reestructuración de diferentes instituciones, automáticamente perdió su calidad de presidente constitucional y por lo tanto la policía tenía plena facultad de capturarlo y posteriormente de ser procesado, ¿no? La Constitución claramente dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador e ilegítimo, y desde que Castillo dio el golpe de Estado tenía esa calidad, era un usurpador e ilegítimo, y por eso está bien preso en la cárcel, ¿no? Bueno, hay algo que llaman la tentativa inidónea, que es cuando nunca se iba a poder culminar el delito. Si hubo delito de rebelión, alzamiento en armas, nunca se pudo concretar porque ya las Fuerzas Armadas habían traicionado a Castillo el día anterior. Todos hemos visto que él dio el golpe de Estado, pero que no se haya concretado es otro tema. Pero tú no has visto que Manuel Gómez Latorre, ese reportaje Latina donde él se declara presidente y dice el que manda ahora en las Fuerzas Armadas soy yo. Esto lo pasó el Canal 2 Latina porque ellos estaban pidiendo su cuota. Latina, Canal 2, quería hacerse del cobro de todos los corredores y del Metropolitano y lo logró gracias a ese reportaje. Bueno, esas son especulaciones tuyas que no comparto. Bueno. Les doy palabras finales a cada uno para cerrar. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de debatir y si les interesa acabar con los grupos de poder, los monopolios y oligopolios y renegociar los 191 contratos ley, marca el 7 para diputado de Perú Libre, porque lo que vamos a hacer desde que entremos es expropiar el Metropolitano, el tren eléctrico, con proyectos de ley. Y en el caso del Metropolitano vamos a incautarlo, porque esto es producto de la corrupción de Graña y Montero. Por eso tenemos colas, por eso en el Metropolitano no hay buses, ni siquiera vienen con la frecuencia indicada. Nadie los puede fiscalizar, y eso ha demostrado que la gestión privada es nefasta. Démosle el poder al Estado para que pueda regular estos medios de transporte, aumente los buses, aumente la flota, ponga los vagones de Porqui a trabajar en el tren eléctrico, ponga aire acondicionado, wifi y logremos acabar con las colas y que la gente se movilice dignamente. Porque esto es netamente corrupción de Graña y Montero, así como el peaje norvial que está en Ancón. La gente no sabe que los transportistas, cuando pasan por Ancón, tienen que pagar 10 soles de peaje y eso va a la reparación civil de Pepe Graña, este dueño de Graña y Montero, ¿no? Igual ocurre cuando uno viaja hacia Piura. Tienes que salir de Lima, pagas tu peaje Graña y Montero. Llegas a Chiclayo, pagas peaje a OHL de España. Llegas a Trujillo, pagas peaje a Unor, Covisol, a Casa, Hidalgo, los que financiaron a Vizcarra. Llegas a Piura, pagas otro peaje Interoceánica Norte de Graña y Montero. ¿Quieres irte a la Sierra de Piura? Otro peaje de Graña y Montero. Ir al sur es igual. Todos son peajes de estas empresas corruptas del Club de la Construcción. Por eso marca el número 7, vota por Perú Libre para hacer una comisión investigadora y suspender el cobro de todos estos peajes. Porque que nunca más los transportistas y los usuarios paguemos la corrupción y la reparación civil de empresas millonarias con nuestros pasajes. Sí, bueno, yo voy a ser más breve. Bueno, soy Frank Erkle, tengo experiencia y conocimiento. Yo voy a trabajar en la Cámara de Diputados desde el primer día, legislando, fiscalizando y representando. Mis principios ya los conoces, yo defiendo la vida desde la concepción, defiendo la familia conformada entre un hombre y una mujer, defiendo la patria, priorizo los intereses nacionales sobre otros intereses, sean del extranjero o sean de ONGs. Además vamos a defender la libertad política y económica, vamos a defender tu propiedad privada,
no vamos a permitir que nada ni nadie te expropie, te robe tu propiedad, como están planteando otras opciones. Y te pido este 12 de abril marcar la 5R de Renovación Popular por Rafael López Aliaga para presidente del Perú, la única oportunidad que tenemos para cambiar la patria. Y en diputados marcar la R y escribir el 14 en una casilla, ¿no? Así se podrá ser tu voz en el próximo Congreso y representarte. Gracias. Gracias a ambos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas Y ya gracias, saben, ya expropiemos el tren. Ya, pero no me expropies mi micro, que me lo vas a arrancar. ¿O No, qué? se cayó. Se estaba hablando y Ahí se cayó. Gracias, gracias. Ahí, Sí. ahí se te está escuchando. Ya. Ahí Bueno, se- caballeros, tenemos que cortar la transmisión. Yo os agradezco, Muchas gracias, Diego. Frank, Muchas gracias. Gino, por este debate. Y cerramos porque tienen un par de menciones que hacer y si me pueden ayudar por acá, por favor, Mauricio. Sabemos, como les recuerdo cada noche, que acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Cuando se trata de jugar también debería ser así. Por eso les recomiendo limpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibes 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, olimpo.bet. Reglas claras y juego responsable. 8:34, como todos los viernes, damos inicio a nuestra sección Las Cosas Claras con olimpo.bet. Un espacio para resumir los hechos más importantes de la semana y dejar las cosas claras. Así que empezamos. Gracias. Gracias Olimpo.bet, la casa de apuestas en la que juegas con reglas claras y te diviertes como los dioses. En la primera noticia que tenemos esta semana, la empresa Costco Shipping Ports Chancay Perú S.A. me envió una carta que califiqué y califico de intimidatoria, exigiendo me rectifique de declaraciones mías sobre naturaleza jurídica y geoestratégica, de impacto nacional del terminal portuario de Chancay, así como de mi análisis geopolítico tras el fallo del Poder Judicial que impide a Ocitran ejercer la supervisión sobre dicho puerto. Lejos de silenciar el debate, la carta generó una amplia reacción pública. Medios de comunicación impresos como Diario Expreso, La Abeja y La Razón expresaron su respaldo en defensa de la libertad de prensa, mientras que el candidato presidencial Carlos Spa emitió un pronunciamiento crítico frente a lo que calificó como un intento de presión. En el plano internacional, también se produjo una reacción. A través de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno estadounidense expresó su preocupación por los reportes que indican que el Perú podría quedar sin capacidad efectiva para supervisar uno de sus puertos más importantes tras el fallo judicial, advirtiendo que la infraestructura podría quedar bajo la jurisdicción de lo que calificó como propietarios depredadores chinos. Finalmente, se sumó el respaldo público del embajador Navarro, a quien agradezco nuevamente, quien ha defendido con firmeza el rol de los medios al afirmar que la prensa es el cuarto poder de la democracia y está protegida por nuestra Constitución. Subrayó además que la libertad de expresión constituye un pilar esencial de nuestros valores democráticos y advirtió que resulta preocupante, aunque no sorprendente, advertir intentos de trasladar prácticas de censura al debate público peruano por parte de la República Popular China. Esas fueron sus palabras. Y eso también hay que decirlo claro. Gracias a Olimpo.bet, la casa de apuestas donde juegas con reglas claras y te diviertes como los dioses. Esto fue Las Cosas Claras. 8:36. Abastece tu negocio con agua Iglú. Tú y tu equipo merecen hidratarse bien mientras trabajan. Para ello, Iglú te invita a escoger de agua en botella, caja o bidón. Haz tu pedido rápido al 998-197-138. Su nueva presentación de hielo está en Tambo y Oxxo, como ya lo sabes. Síguelos en redes sociales. La cuenta es Hielos y Agua Iglú. Gracias, amigos. Con eso, quiero mandar algunos saludos. Agradecer las donaciones que han habido. Teníamos Emily DC ha donado. Muchísimas gracias a Emily. Luz Rodríguez. Gracias, Luz. Y teníamos casi 900 votos del debate de esta noche. Quien va ganando el debate de esta noche sale hasta esta hora. 91% de ustedes consideran que Frank ha ganado el debate y 9% tan solo considera que Gino lo ha hecho.
Bien, amigos, recordándoles que dejen su like. Hace una semana intensa esta. Yo aprovecharé para descansar. Sí, bueno, no, aprovecho para descansar. Feliz día de San Valentín a todos. Los que quieran pueden ir a la Heterotatón que anunciamos ayer en el Parque del Amor. Y los que puedan vayan a apoyar a las niñas y a las bebés de la Casa Refugio Casa del Padre, el Hogar Refugio Casa del Padre, que será mañana en Girón Camaná, en el centro de Lima, como hemos anunciado. Nos vemos el lunes. Permiso. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.